Previo a que empecemos con nuestros temas específicos del curso de dibujo Toon, es muy recomendable que empecemos aflojando el trazo, que empecemos aflojando la mano. Como ustedes saben, ya vimos un pequeño material previo, un pequeño video previo de cuáles son los materiales adecuados para el trabajo y para dibujar cómics. En esta ocasión estoy utilizando el lápiz HB. Vamos a utilizar el lápiz HB y el lápiz 4B para que vean un poquito la diferencia entre ambos lápices. Esto, por supuesto, es un proceso muy sencillo de movimiento de todo el brazo, no nada más de la mano, sino de todo el brazo cuando estamos trazando con lápiz. Es recomendable que todo el brazo se mueva con soltura, como ustedes lo pueden apreciar en mi mano. Sí, los movimientos que yo hago aquí son muy simples, es simplemente repetir en este caso una espiral desde el centro para formar un círculo. Anteriormente estaba haciendo curvas. La intención de estos ejercicios es mecanizar y no pensar en lo que estoy trazando, sino que mi mano de alguna manera vaya soltándose en la repetición. Es recomendable que cada uno de estos ejercicios se realice una, dos, tres páginas por completo. Yo estoy poniendo varios ejemplos de ejercicios que pueden realizar para lograr el objetivo de dibujar sin pensar en lo que estoy haciendo, sino soltando el trazo, dejando que la mano actúe, mecanizando. Sí, también esto nos va a servir mucho para técnicamente saber cuándo tenemos que soltar, cuándo generar más intensidad. Como pueden ver ustedes, la diferencia cuando yo estoy utilizando el lápiz 4B es notoria. Lo estoy usando en este momento y como pueden notar, el trazo es mucho más intenso, el grafito se desgrana mucho más. El lápiz 4B es maravilloso para dibujar, pero a diferencia del HB, tiende a ensuciar demasiado, por lo tanto hay que tener cuidado, ¿sí? Estos son ejercicios de presionar y soltar el trazo, presionar y soltar el trazo. Pueden llenar varias páginas con simplemente estos ejercicios. Yo estoy poniendo varios para que escojas algunos de entre ellos o para que realices todos. ¿Qué tanto es prudente? Tanto como tú lo necesites. Y te vuelvo a repetir, la clave es que no pienses demasiado en los ejercicios, sino que los realices sin pensar. Si puedes estar haciendo otra actividad mientras haces estos ejercicios, tal vez estar viendo algo en la computadora o algo en la televisión, será muy recomendable para desconectar un poco tu mente de lo que hace tu mano. Es algo maravilloso y fantástico cuando el trazo se suelta y cuando la mano ya no está tensa, ya no está preocupada por equivocarse. Eso es algo que de manera, podríamos decir, irracional, lo traemos ya los dibujantes, de manera como que nos preinsertaron una especie de chip que nos da miedo fallar y equivocarnos. Hay que romper con eso. Ahora estoy haciendo ejercicios de trazo ya no con el brazo. Ahora estoy utilizando para entintar la mano y presiono y pongo peso sobre mi trazo. Estos son ejercicios de entintado con rotulador o con marcador o, como le llamamos en México, plumón. Estos marcadores, estos rotuladores son permanentes, así como yo los he recomendado en esta primera fase de ejercicios con material básico, ¿sí? Pero vamos a ver también algunos ejercicios muy interesantes con plumilla, con manguillo, con tinta china y con otros elementos como los estilógrafos desechables, por ejemplo.
¿verdad? En todos los casos, el entintado viene siendo lo mismo, es el acabado de tu dibujo, por lo tanto, tienes que generar un trazo mucho más controlado. Aquí yo sí me quiero enfocar totalmente en lo que estoy haciendo. Yo debo de dirigir conscientemente la mano y ya no permito que se suelte el brazo, sino que yo lo controlo. Controlo el brazo y le doy peso a el entintado con la mano. De hecho, el entintado, el acabado, lo hago con la mano, por decirlo así, ya no con el brazo, ya no es un movimiento amplio y suelto, sino ahora es un movimiento controlado, no por el miedo a fallar, sino controlado por mi seguridad de que yo sé exactamente qué es lo que quiero hacer. Estos ejercicios pues son muy interesantes, son muy simples y se basan en la repetición de un patrón, pero aquí a diferencia del trazo con lápiz no los hago con el brazo, entinto con la mano y le doy peso a cada uno de mis trazos con tinta, ¿sí? Y vuelvo a repetir, estos ejercicios están pensados o están creados para que tú los puedas repetir una, dos, tres, las veces que tú quieras, cuantas veces lo desees. Asimismo también vamos a hacer algunos pequeños ejercicios de ashurado. Vamos a seguir viendo distintos patrones, pero en esta ocasión este es muy simple. Es un ashurado simple que no está superpuesto, sino que nada más son líneas aleatorias agrupadas que generan una sensación de llenado. Y eso nos va a permitir fluir un poquito más con la tinta, el experimentar con estos patrones en distintos grosores. Después veremos otro tipo de entintado, veremos otro tipo de ashurado también que nos genera otras sensaciones. En este momento estamos empezando con este que es fundamental, un ashurado limpio. Lo que tenemos que lograr en un principio, cuando estamos experimentando con la tinta, con los ashurados, siempre es el control. No quiero eh, que salga todo de una manera sin sentido o sin control, sino que yo como dibujante sé qué es lo que quiero. Entonces, lo primero es conocer muy bien los recursos y después jugaremos con ellos. ¿Sí? Entonces, pues bueno, aquí hay unos patrones de ashurado simple, no superpuesto, son simplemente líneas paralelas agrupadas de manera aleatoria que nos van a ayudar mucho a la hora de dibujar, a la hora de dibujar caricaturas, a la hora de dibujar personajes, y lo vamos a ver al final de este video, no se preocupen, pero estos ejercicios nos ayudan mucho a controlar nuestra tinta, a controlar hacia dónde va la dirección. Yo sé cómo es que logro los efectos que quiero. En este caso, por ejemplo, con este marcador, este rotulador que es ultra fino, estoy haciendo algo interesante. Empiezo con muy poca presión y en cierto momento giro un poco el rotulador, lo giro un poco y logro una mayor presión. Entonces logro hacer con el mismo rotulador líneas muy delgadas y un poco más gruesas, porque conforme vamos nosotros trazando, hay una parte, la punta del rotulador, que se tiende a achatar un poco, ¿sí? Es importante que conozcamos nuestros materiales para que sepamos qué hacer con ellos. Y también, bueno, también en la medida de lo posible, no tener miedo a veces a que algo nos salga del todo bien o del todo controlado. Experimentemos mucho sin miedo al error aparentemente. Yo prefiero ver eso que le llamamos error como un aprendizaje, ¿sí? Bueno, ahora estamos haciendo unos ejercicios muy simples que es, por decirlo así, la manera en que el dibujante ve todas las cosas.
nosotros como dibujantes tenemos que aprender y entrenarnos a ver a el entorno, a lo que nos rodea con formas geométricas simples como son el círculo, como es el triángulo, como es el cuadrado y la mezcla entre ellos, ¿sí? Estas formas geométricas no van a ser por completo angulosas. En el dibujo Toon vamos a hacer todas las formas redondeadas y generalmente en todos los estilos de dibujo así es, al menos en los que son referentes del cómic, ¿verdad? Llámese cómic americano, cómic manga, pero en este caso en el cómic de caricatura o toon, las formas van a ser redondeadas. Si tú haces un triángulo, va a ser un poco redondeado en las esquinas, en las puntas. Así también los cuadrados, los rectángulos, ¿sí? Bueno, eh, por medio de las formas geométricas simples podemos lograr crear cualquier personaje. Por esa razón es muy importante y un ejercicio final de creatividad y de ejercicio del trazo, tanto a lápiz como a tinta, utilizar los elementos que anteriormente vimos, cuadrado, círculo, triángulo y sus variantes, como es el rectángulo, como es el óvalo, los vamos a utilizar para crear una figura, una cara, un rostro, una casa, un objeto, un animal, un personaje masculino o femenino, pero basándote siempre primero en formas geométricas simples. Yo estoy utilizando ahora para hacer esta ilustración, estoy utilizando círculos fundamentalmente, estoy utilizando también triángulos y también voy a utilizar algunas líneas y por supuesto vamos a descomponer estos elementos para darles al final un acabado de un personaje. Fíjate cómo todos son elementos y formas geométricas simples, sencillas. Son triángulos, te lo vuelvo a repetir y discúlpame si suelo ser muy reiterativo, pero es muy importante que estos puntos queden claros desde el principio. Veamos todo como formas geométricas simples. Así entenderemos el tejido de las cosas y veremos los objetos ya no como algo complejo, sino vamos a simplificarlos, ¿sí? Estoy ahora utilizando el marcador, el rotulador mediano permanente y lo que estoy realizando ahora es el acabado de estas formas, de estos shapes, de estas formas geométricas simples. Va a emerger un personaje felino bastante divertido y bastante característico de las selvas y pues también de los zoológicos, ¿verdad? Seguramente ustedes ya vieron de quién se trata. Es un personaje leonino y como ustedes pueden ver me valí de los elementos que nosotros estábamos dibujando: triángulos, círculos, líneas rectas. Tal vez no utilicé aquí un cuadrado, pero ¿por qué no? Se podría haber utilizado sin ningún problema. Como ustedes pueden observar, estoy utilizando también un poquito de las técnicas que antes vimos de entintado. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Me dirás, bueno, a la hora de que estoy entintando lo hago con la mano y lo estoy haciendo con un total control de lo que quiero que cada línea haga, con una seguridad plena. Esto se va entrenando, no te preocupes, es un proceso, poco a poco lo vas a conseguir. Pero quiero que distingas la diferencia de cuando yo trazo, lo hago de manera muy ligera, no remarco el lápiz sobre el papel. En cambio, cuando yo entinto, le doy una intensidad y una intención que va más allá de lo que hago con la mano. Eso nace en primer lugar en mi mente. Yo sé perfectamente lo que quiero lograr. Y ahora estoy poniendo algunos pequeños ayurados, aprovechando lo que vimos antes, los recursos que vimos antes, lo que voy aprendiendo, lo que voy conociendo, lo voy aplicando y transfiriendo a mi dibujo. ¿Logrando qué? Enriquecerlo.
Esa es una de las cuestiones fundamentales dentro del dibujo de caricatura, dentro del dibujo toon, volver interesante unas cuantas líneas, ¿sí? Unas cuantas líneas, círculos, rectas, triángulos, elipses, se vuelven un personaje divertido o chusco en tus manos. Yo te quiero invitar a que como reto, además de hacer ejercicios de trazo con lápiz y con tinta, también, si tú lo deseas, por supuesto, hagas algún ejercicio creando personajes con formas geométricas simples. Nos vemos en el siguiente ejercicio. Recuerden que el lápiz HB nos va a servir para lograr un trazo mucho más limpio, mucho más ligero. En cambio, los lápices 2B, 4B o hasta 6B nos van a servir para lograr un trazo mucho más intenso, con mucho difuminado, pero que también tiende a ensuciar mucho más. También recuerden que cuando trazamos es con mucha libertad y soltura del brazo, pero cuando entintamos lo hacemos con total control de la mano. Esto es muy importante diferenciarlo.